Yo viví una experiencia particular con mi hijo cuando estaba chiquito y típico que se aguantan hasta lo último, ¿no? Para ir. En el cine en una ocasión lo veo que empieza a saltar en su silla y le digo, ¿tú quieres ir al baño? Vamos. Porque él no quería seguir una película cuando lo veo que está que saltaba. Pero cuando estaba más chiquito, cuando era así, tenía yo creo que unos 2 años, por ahí. Y ya, pues era una cosita ahí que se movía. Estábamos en un centro comercial y cuando en eso dice que quería ir al baño. Y típico que cuando ya te dicen es porque ya está en las últimas y no se aguanta más. Tanto así que cuando entramos al baño de hombres, él viene y de por ahí saca lo suyo y tanto así con un señor que estaba saliendo, lo ve al otro que sale con su churro y dice, ¡uy, papito! ¿Ya? Sí, pues él que ya saliendo y ve entrar a una cosita por la puerta. Sí, iba regando ya todo. No, sí, pero resulta es que entró y ¡pac! Lanzó su, como que dice su... Sí, pues y el otro también debe, porque el otro viene y se asustó todo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hoy, que ya tiene 13 años, haría la misma gracia? Ya, como que ya... Pues ya es malcriado. Exactamente. Sos padres. El otro día... Sí, pues ya hasta cuándo. El otro día yo estaba, bueno, como saben, ¿no? Yo creo que todos los hombres que en realidad que nos gustan los videojuegos, cosas como esas. Yo estaba en un juego donde uno tiene que escoger a sus personajes para cumplir las misiones y todas esas cosas. Y todos los personajes tienen características particulares que hacen que el personaje tenga alguna fortaleza y otras debilidades. Y dentro de este juego los personajes tienen escuadrones, es decir, como que forman grupos. Algunos son el escuadrón militar y uno los ve y tienen su uniforme militar y sus habilidades de militares y esas cosas. Me llamó la atención que hay un escuadrón que es el de los adolescentes. Y otro escuadrón, y hay algunos que tienen como que forman parte de más de un escuadrón. Uno que es aviador y militar, que también como que están relacionados. Y hay un escuadrón que son de los que rompen la ley, es decir, como que los que no se portan tan bien que digamos, ¿no? De hecho, en inglés son los lawbreakers, o sea, los que van por encima de la ley. ¿Cómo se puede decir? Los maleantes, por así llamarlo, ¿no? Los malhechores. Los malhechores, exactamente. Resulta que cuando empiezo a revisar el escuadrón de los malhechores, porque justo me falta uno para poder cumplir una misión, digo, pero qué extraño que dentro del grupo de los malhechores no hay ningún adolescente. Es decir, del escuadrón de los adolescentes, ni uno es malhechor. Y poniéndome a reflexionar sobre eso, me puse a investigar un poco, que normalmente cuando se trata de adolescentes o de niños, no esperamos que obren con malicia. Es por eso que cuando escuchamos en las noticias que un niño ataca a otros niños y en algunos casos hasta los asesina, como que nos quedamos, no, aquí hay algo que no encaja, ¿no? Como que no puede ser posible, o que de repente un joven cometa atrocidades, un adolescente, como que son cosas que esperamos más de un adulto. Y decimos, pero como que el adolescente como que... Y de hecho, pensemos en algo. ¿Qué tan común es ver en los cómics, en las películas o en la televisión superhéroes que sean adolescentes? Sí hay, el mismo Spider-Man, por ejemplo. Pero villanos que sean adolescentes. Claro que después te vas a decir, ay, el niño de Toy Story. Ya. Sí, pero en ese caso su contraparte también es niño. O sea, como que dice su antagonista
su némesis, es niño, o sea, están al mismo nivel. Pero que sean adolescentes o niños, villanos, y ese que de repente vas a decir, oye, no, por el de Juego de Tronos, que no sé qué, el yo privado. Sí, es verdad. Pero ese de ahí fue porque le tocó ser rey, porque heredó el trono, y con 14 años no le quedaba de otra. Pero sin embargo, al ver su crueldad, uno dice como que aquí hay algo que no encaja. Como que, ¿cómo puede ser posible que alguien tan joven tenga tanta maldad? Porque normalmente de los más jóvenes no se espera ese tipo de cosas, no se espera malicia. Y por eso es que como sociedad nos impacta tanto cuando nos damos cuenta que los jóvenes están metidos en cosas que tienen que ver con cosas ya de delictivas. Decimos, no puede ser posible. Como que algo no está bien. No es de sorprender que el Señor Jesús en Lucas 18 nos dice algo. En Lucas 18, 17. Les aseguro que la persona que no confía en Dios, como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros vemos que hay algún disturbio en algún país del mundo, normalmente quienes son los que están tirando piedras, pintando paredes, destruyendo propiedad privada, cosas como esas, ¿quiénes son? Generalmente uno no ve mucho gente mayor ahí. La universidad hoy aquí. ¿Ya? Universitarios. Personas. En Colombia, cuando hubo, eran los adolescentes que estaban. Pero ¿por qué pasa eso? Porque, como que acabamos de leer, ellos confían. Confían en una causa y por eso son capaces de dar su vida por ella. Porque están convencidos de que eso es lo correcto, aunque la causa sea equivocada. Aunque la causa afecte a otros. Por eso pasa también que cuando se trata de guerras, normalmente los conscriptos o los que van al frente son los más jóvenes. Los generales están atrás, están dirigiendo, y los otros son los que van. Porque precisamente, en el caso de ellos, porque ellos confían. Y el Señor Jesús dijo, el que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en su reino. Uno de los distintivos de la viña es precisamente acerca del reino de Dios. Es el sí, pero todavía no. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que recibimos del reino de Dios en este día, en nuestros días, es apenas un destello de lo que viene después. Es una muestra médica. Es decir, se nos llama a vivir dentro de su reino, pero eso es algo muy, muy pequeño en comparación a todo lo grande que el Señor tiene preparado para aquellos que le amamos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Lo primero es que dice que el que no confía en Dios como un niño. Y si nos ponemos a pensar, ese es prácticamente todo el fundamento de nuestra fe. Porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús y le decimos, Señor, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, ¿qué estoy haciendo? Depositando mi confianza en Él. Diciendo, Señor, yo confío en ti. Confío en ti para poder resolver los problemas de mi vida y para que me ayudes a resolver los problemas que tengo con el resto de las personas. Confiar en Él como un niño, como lo hace un niño. ¿Qué pasa cuando un padre le miente a un hijo? Eso es devastador. Porque el niño, por su naturaleza, confía ciegamente en lo que sus padres le dicen. Y una vez recuerdo que a mi hijo le dije, ¿qué pasaría si yo te mintiera a ti como tú me has mentido a mí? ¿Cuándo te he mentido? Ahí está, responde. Sí. ¿Cuándo te he mentido? ¿No? Entonces, el hecho de haber sido fiel con mi palabra me permite preguntarle hoy y que no me haga quedar mal.
tienes, Andrés? 13. Entonces el niño confía en lo que dice su padre. Por eso el Señor Jesús nos dice, nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial como lo hace un niño. Entonces la confianza es la llave para el reino, para entrar en el reino. Y a veces nosotros vemos la vida como un rompecabezas. No sé si alguna vez han armado un rompecabezas de, ¿qué? Pues 5.000 piezas. Donde lo tienes ahí, cuando en eso y ves la portada, ¿no? En la caja, y tiene un árbol, un prado, pues bastante área verde, y todo se ve igualito. Y ahora, ¿por dónde empiezo? Por las esquinas, Por las esquinas, exactamente, empiezas por las esquinas, empiezas a ver como que, a ver, este de aquí como que se diferencia más y empiezas ahí a armar, hasta que cuando ya empieza como a tener sentido y lo armas. Así es como pasa con el rompecabezas. Pero, ¿qué sucede? Tienes una guía. O sea, como lo ves en la foto que tienen en la tapa de la caja, dices, bueno, así es como debe de ser. Y obviamente el rompecabezas es más grande. Pero y cuando ya lo terminas, dices, wow. ¿dónde lo pongo? Ah, sí, pues ya lo quieres. Sí, pues ya, ¿para qué vos lo voy a desarmar? Tanto que me costó armarlo. Quieres enmarcarlo y te sientes como Rocky cuando llegó ahí a la parte de arriba. ¡Ah! Porque así pasa con un rompecabezas. Y quisiéramos que la vida fuera igual. Que la vida sea ese rompecabezas que armamos. Pero ¿qué sucede? No tenemos una foto que nos guíe. Pero sí tenemos a alguien que conoce la foto y que es en quien nos toca depositar nuestra confianza. Porque normalmente cuando armamos el rompecabezas en nuestra vida, nos damos cuenta que la pieza es la correcta cuando ya la metemos ahí. No antes. Cuando ya metemos la pieza, nos dimos cuenta, ya, aquí esta pieza encajó. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos toca confiar en aquel que sabe dónde van las piezas. Y por eso es que la confianza como niño es la clave para entrar en su reino. Y ahí es cuando nosotros empezamos a armar el rompecabezas en nuestra vida. Y cuando llegamos a ver lo que está haciendo Dios, es cuando vemos como que cada vez el cuadro más completo. Y quisiera mencionar algo acerca de una historia en la Biblia, acerca de el hijo de un rey que era súper, ¿cómo podríamos decir? O sea, el hombre era, yo creo que más millonario que el mismo Jeff Bezos. Que si en esa época hubiera tenido como, seguramente se hubiera ido a la luna algunas veces. Un hombre que era súper famoso por su sabiduría y porque su reino tenía mucha prosperidad, había mucho oro y todo. Entonces, este joven se crió en ese ambiente. Era hijo del rey. Y estoy hablando de Roboam, que era el hijo de Salomón. Él se crió en ese ambiente, era el hijo del rey, el rey más famoso del mundo. Pero ¿qué pasa? Llega el momento en que a él le toca ascender al trono. El padre muere y como se daba de forma normal en las dinastías, los reyes y todo, y no solo los reyes hebreos, sino también reyes en cualquier parte del mundo, que normalmente quien ascendía al trono era el hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el padre tiene una determinada profesión y se ha destacado en esa profesión y el hijo quiere estudiar lo mismo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando, si el padre es doctor y el hijo llega a ser doctor, hay esa presión de la sombra del pasado, esperando que si yo soy doctor y mi padre fue doctor, debo ser por lo menos igual. O sea, la herencia nos deja esa responsabilidad que está dada precisamente por la sombra y ya tal vez llamada por la influencia del ancestro. Y eso
se daba, por ejemplo, con Carlomagno, se dio con Genghis Khan, que por varias generaciones lo siguieron nombrando, sus nietos, sus bisnietos. Precisamente por eso, por la presión que hay. Si usted se vio la película del Libro de la Vida, usted ve que está el uno, Joaquín, que él tenía la presión de ser un militar de renombre. ¿Por qué? Porque su padre lo había sido. El otro, en cambio, era Manolo. Manolo, ¿verdad? Que si toda la familia tenía la tradición de ser torero, entonces él también tenía que ser torero. O sea, y de hecho, y toda la familia había muerto en las corridas. Y dicen, no, pues si todos habían sido toreros, también tienes que ser torero. Exactamente, como que por eso él también tenía que hacer lo mismo. ¿Cuántos no he escuchado que dicen, no, si yo soy fan, hincha de este equipo, mi hijo tiene que ser igual? Y cuando resulta que al hijo le simpatiza a otro equipo, wow, eso es, pero... Sí, pues cosas... Camiseta de Barcelona para ella, por favor. Entonces recordemos en el caso de Roboam, Roboam se encontraba con la presión de ser el hijo de Salomón y que le tocaba asumir el rol que tuvo su padre, hombre que había sido conocido por su sabiduría, por su riqueza y también por ser un pillín. Porque qué manera de enredarse con mujeres, tanto así que las mujeres fueron un momento de su perdición, que fue al final de sus días que reconoció que en realidad lo más importante que puede hacer un hombre es seguir la voluntad de Dios. Pero inclusive hay un meme donde sale un cuadro de Salomón diciendo, ahí Salomón viendo que pudo conquistar a 1000 y tú no puedes conquistar a ni una. Entonces él estaba con esa presión, Roboam. Creo que él no llegó a ser tanto como el padre, porque creo que apenas tuvo, como 15 esposas y unos 90 hijos. Resulta que las personas que eran como que los cercanos a la corona se reúnen con Roboam y le dicen lo siguiente, en 2 Crónicas 10:4. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos. Se estima que Roboam tenía unos 40 años más o menos cuando sucedió esto. Y resulta que Roboam le pregunta a algunas personas cercanas al trono, que eran mayores, y les pide consejo. El reino ya era próspero, no habían entrado en guerras, porque normalmente las guerras devastan los gobiernos. David fue el que se encargó de todo ese relajo de las guerras. El reino era muy próspero, no habían pasado por guerras, como que no había mayor necesidad de seguir en las mismas. Y esta gente le dice, sí, háganles caso, alivien los impuestos, y de repente tal vez si sea necesario después, bueno, que cambien las cosas, pero por lo menos en este momento asegura tu posición. Porque fíjense que les dice, entonces seremos sus leales súbditos. Porque ellos sabían que la posición de Roboam no era tan fuerte como la que tuvo su padre. Más adelante en el versículo 8. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que eran ahora sus consejeros. Démonos cuenta de un detalle. Dice que eran los jóvenes que se habían criado con él. O sea, eso es más o menos como cuando te toca jugar con el dueño de la pelota. Al dueño de la pelota, ¿cómo le dices que es malo? No hay pelota. Sí, pues te quedas sin, ya no juegas. Ahí está, bebé, ese es otro ejemplo. Porque dice que eran jóvenes que se habían criado con él. Si bien es cierto que tal vez eran sus amigos y eran personas en las que él tal vez podía confiar, pero
el consejo que le podían dar a Roboam tal vez no era tan objetivo. Porque como eso, no es como que Roboam era el dueño de la pelota. Entonces, ¿qué pasó? Los jóvenes dijeron, tal vez ellos pensando, aquí nos cuadramos. Tal vez ellos pensando, a ver, ¿cuánto hay para cada uno? Pero él dice, no, pero no, pues antes al contrario. ¿Qué? Aprovecha. Ese es el consejo que le dieron. Y más adelante lo vemos como prueba en el versículo 13. Que dice, entonces Roboam les habló con dureza, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Pero yo los azotaré con escorpiones. Aquí uno puede decir, pero ¿cómo azotarlos con escorpiones? Agarra el escorpión y ¡pah! O la banda Scorpions. Bueno, esas no sería un azote, pero... Al referirse a azotarlos con escorpiones, se refiere ya a una especie de látigo, que a diferencia del látigo normal, que es nomás las tiras, ¿no? Al referirse al escorpión, se refieren a látigos como los que usaron para azotar al Señor Jesús, que tenía puntas que terminaban en metal, o sea, puntas de metal, como garras, ¿no? Que el momento que recibes el latigazo, te va desgarrando la piel. O sea, a eso se refiere con azotar con escorpiones. Como lo vemos aquí, ¿no? Dice, yo los azotaré con escorpiones. O sea, es más o menos como cuando eres hijo y asciendes, ¿no? De recibir el castigo con la chancla al látigo con cuero de vaca. Más o menos así. Entonces Roboam se olvidó de lo que escribió su padre en el libro de Eclesiastés. En Eclesiastés 11:10, que nos dice, no se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Quiere decir que los que ya no son tan jóvenes ya no cometen errores. Por supuesto que sí. Pero muchos de los errores que comete aquel que no es tan joven es producto de las decisiones que tomó siendo joven. Los malos hábitos, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo, se van afianzando más. Aquella persona que bebe en exceso, a medida que va pasando el tiempo, va bebiendo más. Porque es así, el pecado es degenerativo, los vicios son degenerativos. Hay estudios recientes que demuestran que el tema de la edad no es tan relevante para la degradación del ser humano como el cambio de hábitos. Que dicen que en realidad hay gente que dice que no, que sí, que ya tienen 30 años y se sienten, pero que ya poco más, que el reuma, que todo. Dicen que normalmente tiene que ver con el cambio y tiene sentido, porque si yo desde joven me alimento mal y estoy acostumbrado a que si voy a comer, el chimborazo de arroz. ¿Y qué pasa? Como estoy tan acostumbrado y ya crezco y me doy cuenta que eso me hace mal, romper ese hábito es durísimo. Durísimo. Por eso es que también podemos ver que el mismo padre acotó en el versículo anterior, hablando hacia los jóvenes. Jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Dice, sean felices, porque si joven eres amargado, ¿qué te espera para después? Claro, pues en Grinch por todo el año. Por toda la vida. Entonces dice, pero siempre tengan presente que sus acciones tienen consecuencias. Eso es muy diferente a tratar de limitar, diciendo, ¿sabes qué? Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y ya, como diciendo, esto es pecado, no lo hagas. Sin embargo, es diferente cuando le dices, ¿sabes qué? Puedes hacer de todo, pero todo tiene consecuencias. Solo piensa en las consecuencias.
Es decir, ten presente que Dios te juzgará por todo lo que hagas. Es verdad que otro ser humano no está en condición de juez y no le corresponde juzgarte, pero a Dios sí. Él es el juez justo. Y por eso nos dice aquí que sigamos los impulsos de nuestra juventud, porque muchos de ellos son puestos en nuestro corazón por parte de Dios, que tienen que ver con nuestra aptitud, con las cosas que nos gusta hacer, con la profesión que vamos a tener, lo que nos vayamos a dedicar o cosas como esas. Mucho de eso tiene que ver con cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Cosas que nos apasionan y todo. Pero siempre nos corresponde volver al tema del rompecabezas. Confiar en aquel que conoce dónde van las piezas. Porque si el proceso no nos lleva al equilibrio, nos lleva al retroceso. O sea, si se ponen a pensar, todo proceso en la vida, sea proceso personal, organizacional, de cualquier cosa, busca llegar a un equilibrio. Si es un proceso en una empresa, por ejemplo, buscará que haya un equilibrio entre lo que ingresa con lo que se gasta, que lo haga sostenible. Nuestro planeta está sufriendo precisamente por el desequilibrio. Por eso es que se dicen que aquellas cosas que son amigables con el medio ambiente son sostenibles, sustentables. Es decir, que ecológicamente es sustentable. Porque actualmente existe un desequilibrio y ese desequilibrio es el que hace que se produzcan diferentes cosas alrededor del planeta por el desequilibrio. Porque si el proceso no nos lleva al equilibrio, nos lleva al retroceso. Y es por eso que se trata de disfrutar la vida con responsabilidad. Veamos lo que nos dice 1 Corintios 14:20. Hermanos en la fe, piensen como personas maduras. Es bueno ser inocentes como un niño y no dar paso a la maldad. Pero a la hora de pensar hay que hacerlo como un adulto maduro. Es decir, disfrutar la vida con responsabilidad. Y finalmente en 1 de Pedro 2, del 1 al 3, nos dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es decir, ahora que sabes, reconoces que el Padre te ama y que te ama tanto y que por eso envió a Jesús para que te rescate, y en ese momento puedes, ahora que ya has probado lo bueno que es Él, dice aquí que para crecer en su salvación, es decir, para que cada vez nuestra vida se parezca más a la vida de Jesús, nos dice clarísimo, tenemos que abandonar toda maldad. Ser como niño para la malicia, pero maduro en la forma de pensar. Balance, equilibrio. Porque si el proceso no nos lleva al equilibrio, nos lleva al retroceso.